Hey, doctor Edgardo Vargas, transforma tu cuerpo, transforma tu futuro. Quiero dar estrategias acerca de qué hacer para no consumir tantas calorías en acción de gracias y sentirse bien. Pues básicamente lo que queremos hacer es que queremos practicar ayuno intermitente ese día. Queremos disfrutarnos el día, queremos comernos bien, queremos comer de todo. Lo que tenemos que hacer es no comer durante todo el día. Honestamente, esta es mi estrategia. Voy a tomar café en la mañana, voy a mantenerme completamente por lo menos hasta las 2 de la tarde sin comer nada, solamente mucha agua. A eso de las 2 de la tarde voy a comer algo bien pequeño, quizá unas papitas o quizá un huevo revoltillo o un pequeño sándwich. Mucha agua, manteniéndose sin comer tantas calorías hasta llegar a la cena y ahí tener un fiestón. Honestamente es bien difícil sin contar lo que estamos tomando, el alcohol, que tiene bastante calorías. Es bien difícil poner sobre 2.000 o 3.000 calorías en una noche. Yo sé que en ese día se come muchísimo. Básicamente lo que pueden hacer es comer pequeños pedazos de bizcochos y galletitas en vez de comer grandes cantidades de eso, porque ahí es donde vienen las más calorías. Coman un poquito más de carne. El pavo no tiene tanta caloría, pero más carne te hace sentirte lleno más rápido. Y a la misma vez muchas vegetales y frutas, porque eso las calorías son bajitas. Así que esa es una forma básica que podemos mantenernos en el día de acción de gracia y sin preocuparnos acerca de que si estamos comiendo mucho vamos a pesar 5 libras más el próximo día. A la misma vez lo mismo ocurre el segundo día. Lo que recomiendo es también no comer nada, solamente café hasta las 1, 2 de la tarde y después empieza a comer poco a poco. Y de ahí pueden mantener calorías bajas o calorías normales en estos 2 días, el día de acción de gracia, el día después de acción de gracia, donde comemos bastante. Así que espero que esto le pueda ayudar a ustedes. Ayuda intermitente bien eficiente para mantener calorías en check, como dicen, tranquila. Así que éxito, hablamos pronto.